Hola, buenas tardes. Hoy vamos a estar trabajando con la actividad siguiente que se encuentra en su libro de Backpackers. Ahora no vamos a continuar con la página siguiente, pero sí vamos a continuar con el mismo tema, ¿ok? La actividad que hicieron en la página 7, esa es una actividad que sigue, que fue la primera que hicieron. Entonces la que sigue, que está en la página 8 y la página 9, no la vamos a trabajar porque es más bien una lectura que tendríamos que platicar entre todos y hablar sobre ella y escribir sobre ella. Entonces, como la siguiente actividad es una actividad muy similar, nos vamos a ir a la actividad de la página 11, ¿ok? En la página 11 dice, read and listen to the text. Then discuss this question with your class. Are there differences between China and the USA similar to the differences between your country and the USA? Explain. Voy a compartir, por favor, para que puedan ver aquí la lectura. Entonces, esta es la lectura que aparece en la página 11. ¿A qué se refiere con esto? Dice, cultural differences between two countries. Ok. Cultural differences, diferencias en la cultura between two countries, entre dos países. Ok, y aquí dice, it is always interesting to study other cultures, and it is extremely important to do just that if you are going to have interactions with them. Entonces aquí dice que siempre es interesante estudiar sobre otras culturas y es muy importante hacerlo, sobre todo si vas a interactuar con personas de otro país. ¿A qué se refiere? Supongamos que yo de México, country es país, right? If I am from Mexico country y yo conozco a alguien from China country, es obvio que la persona de China no va a tener la misma cultura que yo. Entonces, por eso dice que es extremely important, muy, muy importante, study the culture if we are going to interact with these people. Si vamos a interactuar, si vamos a tener... Es importante en general porque obviamente es importante saber qué es lo que sucede alrededor. Sin embargo, es importante también que si vamos a tener interacción con esa persona, es más importante aún estar consciente, ¿ok? Ok, entonces, aquí dice, China is one of those interesting cultures mainly because what we usually know about the country is through movies or the local Chinese restaurant. Ok, vamos a ponernos a pensar qué tanto sé de China, en este caso que estamos hablando de China. Ok, aquí dice que China es una de las culturas más interesantes, especialmente porque lo que conocemos de ese país es sobre las películas, o sea, a través de las películas. Aunque en realidad, si me pongo a pensar, yo no veo muchas películas de China. ¿Por qué? Porque aquí no hay mucho, pues no hay mucha, se pudiera decir, variedad de películas que me muestren un buen contenido sobre la cultura china, o sobre lo que se puede apreciar ahí, ¿no? En China. Un ejemplo, el único ejemplo que se me ocurre es Mulan. Mulan es de la cultura china. Si tienen la oportunidad de verla, véanla porque es una película que me está hablando sobre cómo vivía antes China, etcétera, en cuanto a las costumbres con las mujeres y las guerras, etcétera. And the local Chinese restaurant. Ok, hemos probado la comida china y en lo particular a mí me gusta mucho, pero debo de estar consciente también que la comida china que yo como aquí no es exactamente como la comen allá. La ventaja pudiera ser es que muchos de los restaurantes de comida china, most of the restaurants of Chinese food, comida china, are cooked by Chinese people. O sea, está hecha por gente china.
Entonces, pudiera ser que estamos probando un poquito de lo que ellos hacen. Sincere study of a culture is the only way to really appreciate the differences. O sea, que estudiemos de verdad una cultura es la única manera para de verdad apreciar las diferencias que existen entre los países. So, being an American, these are some cultural differences that I see between China and the USA. Ok, tal vez algo que se me puede complicar un poco entender a veces es que América es el continente, right? En México es en América, o sea, México está en América. Lo que quiere decir que somos parte, somos americanos también se pudiera decir. Sin embargo, cuando hablamos de nacionalidades, por ejemplo, Mexican, Chinese, Brazilian, etc., los estadounidenses se dicen American. Entonces, if you are from the USA, it means that you are American, okay? So here we're gonna see the differences between China and America. So, it says in here, vamos a leer aquí las diferencias. Letter A. First, primero, China is formal and hierarchical, while the USA is more informal. Aquí se dice que China es muy formal y muy jerárquico, mientras que Estados Unidos, while significa mientras. While the USA is much more informal. Entonces, en China existe algo que es disciplina, o sea, en todas partes, ¿no? En realidad existe la disciplina. Sin embargo, en China son estrictamente disciplinados, entonces son muy formales, they're always formal. And in the USA, it says that it's more informal, like more relaxed, más relajado. Letter B. When doing business in China, cuando haces negocios en China, when doing business in China, be prepared for much more socializing. Prepárate para socializar. Business becomes secondary as the parties get to know each other better. Entonces dice aquí que los negocios pasan como a un segundo plano mientras se conocen. O sea, es como que primero te conozco y luego vemos qué pasa con el negocio. ¿Ok? In contrast, in the USA, business is more important and the socializing will be sacrificed. Sacrifice, sorry. Entonces, ¿qué dice aquí? Que en Estados Unidos es al revés. Mientras en China, primero conocen a la persona que va a hacer negocio y luego ya hablan de negocios. Acá en Estados Unidos, in the United States, it's different. They first know the business and then meet the people. O sea, se conocen o socializan más con las personas. Primero es el negocio. Being sensitive to another person's needs, aquí en la letra C, being sensitive to another person's needs is very important in Chinese culture. ¿Qué dice aquí? Que ser sensible. O sea, con ser sensible no se refiere a que llores, a que estés triste, sino a que seas más bien como que empático. Dice, being sensitive to another person's needs is very important in the Chinese culture. Entonces, cuando yo estoy consciente de lo que una persona necesita en mi país y me vuelvo empático con eso, eso es muy importante en China. It is expected, o sea, se espera, it is expected that you will value other people and treat them well. O sea, todos en China esperan que los trates bien, o sea, todos se tratan bien entre ellos. Existe un nivel de respeto máximo. Sorry. However, this is a characteristic that is failing in most American circles. Dice aquí, por otro lado, o sea, en América, en Estados Unidos, es una característica que se está perdiendo en el país. These differences do not make either culture better or worse than the other one. Dice aquí, estas diferencias, las que acabamos de ver, no hacen, do not make either culture, o sea, una cultura de la otra mejor o peor. En realidad, cada cultura es diferente. A pesar de que aquí yo estoy diciendo cosas muy buenas de China,
por supuesto que también hay cosas que no son tan favorables. Por ejemplo, el hecho de que sea un país muy disciplinado no significa que todo el tiempo van a ser, a pesar de que dice que se tratan bien y son muy respetuosos, no todo el tiempo van a aceptar tus decisiones o que pienses muy diferente. Entonces, ese tipo son cosas que estaría padre que investigaran para que supieran un poquito más al respecto. It just shows the differences which have been created through centuries of history. Entonces dice, solo muestra las diferencias que han sido creadas durante durante el tiempo, cientos de años, de historia, and development y desarrollo that makes both cultures, que hace ambas culturas unique and worthy of study and respect. O sea, únicas y que valgan la pena de estudiar. Siempre que tú aprendes sobre otros países, ya sea China, ya sea Egypt, ya sea Brasil, Portugal, Spain, or whatever, siempre que estudies sobre otro país, vas a aprender, obviamente, no solamente su comida, porque eso pudiera ser algo que encontramos fácilmente incluso aquí en Hermosillo, but it makes you respect more about the way they live. And also it makes you feel, or it makes you kind of love or accept your country. O sea, también te hace querer tu país si lo comparamos con países que tengan un poco más de dificultades o que menos oportunidades aún que México. Entonces, de eso se trata la lectura. Si nos vamos a la siguiente página, aquí dice Contrasting Cultural Aspects, contrastando aspectos culturales. To make contrast about cultural aspects in English, we use words and expressions like although, even though, on the other hand, however, while, in contrast, or but in a sentence. For example, although my family and I live in the US, we follow the customs and traditions of Sri Lanka and India. ¿Qué dice aquí? Que a pesar de que, que para hacer contraste sobre la cultura en inglés, utilizamos palabras y expresiones como although. Por ejemplo, although es... permítanme. Perdón, me fui un momentito. Ok, so although, esta primera palabrita que tengo aquí, although significa aunque. Even though es igual, o sea, también significa aunque. On the other hand, significa, por otra parte, por ejemplo, yo puedo decir, oh, in China, China is beautiful, and on the other hand, America is beautiful too, por ejemplo, o sea, y en la otra, o sea, se utiliza para cuando estás comparando dos cosas. O que quieres ir de un extremo al otro, o sea, y de la otra mano, o sea, no es literal de que en la otra mano, sino es una expresión que te dice como, y del otro lado. However, es como, sin embargo, while, mientras, in contrast, en contraste, or but, es pero, ¿ok? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Although my family and I live in the US, aunque mi familia y yo vivíamos en Estados Unidos, we follow the customs and tradition of Sri Lanka and India. O sea, seguíamos las costumbres y tradiciones de Sri Lanka e India, ¿ok? Entonces, although, even though es aunque o a pesar de. On the other hand, en la otra mano, en el otro aspecto, however, como sea, pudiera también aplicarse o ¿de qué otra manera pudiera usar however? Déjenme buscar un ejemplo acá arriba, a ver si hay. However, examples. Sorry.
pudiera ser, a ver, vamos a buscarles otro ejemplo. However, there are many challenges. Sí, es como sea. O sea, es como sea, ¿ok? While es mientras, por ejemplo. Acá tengo otros ejemplos. While the USA is much more informal. O sea, China es así, while the USA is like this. O sea, acá en China es así, mientras acá es así. In contrast, pues como les dije ahorita, en contraste, or but, pero. Ahora en la siguiente dice, find 3 contrasting ideas in the essay and paraphrase them using expressions to make contrast. Entonces dice, encuentra 3 ideas que se contrasten, o sea, estamos hablando between China and the United States, de la lectura y las voy a parafrasear. O sea, voy a escribir de la misma lectura, pero digamos que de una manera más corta. Por ejemplo, China is formal and hierarchical, while the USA is much more informal. Entonces, voy a utilizar expresiones de las que vienen aquí. Y dice, China is formal and hierarchical. Esto yo lo veo aquí arriba. Miren. China is formal and hierarchical, while the USA is much more informal. Entonces, estoy utilizando esta palabrita y esto lo saqué de la lectura. Entonces, lo voy a reescribir yo, pero ahora con mis propias palabras, ¿ok? Utilizando alguna de esas expresiones. Por ejemplo, China is formal and hierarchical, pero ahora estoy cambiando. En lugar de usar while, voy a utilizar on the other hand. America is much more informal. Entonces, aquí estoy usando en lugar de while, estoy usando on the other hand, pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿ok? Ok, vamos hacia abajo. Entonces, nada más 3. O sea, de los párrafos que tengo aquí, unos 3, porque el C es un poquito más largo, voy a sacar una oración que me ayude y me sirva para cambiar una palabra como although, on the other hand, however, while, in contrast, or but. ¿Ok? Si tienen dudas me pueden decir. Y luego este lo vamos a hacer skip, o sea, el 3 no va a funcionar. El 3 no. ¿Ok? Y el 4, el 3 no. Y el 4 aquí dice, in pairs, compare the aspects in the essay, take notes and complete the table. Aquí vamos a hacer una pequeñita investigación. Si tengo internet lo hago, si no tengo internet no lo hago, ¿ok? O sea, no importa porque esta vendría siendo como que un extra. Si lo tienes, hazlo. Si no lo tienes, no lo hagas. ¿Qué vas a poner aquí? Supongamos que yo pongo, no lo tomes de la lectura. Supongamos que yo aquí quiero escribir, no sé, digamos, les voy a dar un ejemplo. Music, por ejemplo. Entonces, aquí en China, I'm gonna search for the most popular music. Voy a buscar por la música más popular. Vamos a ver, most popular music in China. Y aquí me dice... I don't know. Digamos... vamos a ver, pongamos jazz, por ejemplo, porque aquí dice jazz, pero no sé, tengo que investigar más, ¿ok? Entonces, ahora, en the US, digamos que escuchan o que es popular pop. Entonces, acá en mi país, que es México, I'm gonna write
digamos, ¿qué música se escucha aquí? Let's say, banda, for example, or norteño, I don't know. Just to mention something, ¿ok? Entonces acá ya me escriben otros ejemplos. Puede ser comida, puede ser ropa, puede ser tradiciones, lo que ustedes consideren, ¿ok? Y esa es su actividad de esta semana. Les voy a dejar una actividad por semana, así que en realidad tienen toda la semana para enviarme su trabajo. Si no pueden ver, o sea, si saben de alguien que no está viendo la videollamada, bueno, en realidad no es videollamada porque no estoy con nadie, pero si saben de alguien que no puede ver este video, coméntenle y ayúdenle un poquito de qué se trata, ¿ok? Thank you.